Señores, buenas noches. Vamos a dar inicio al programa con este tema. El pasado domingo, junto a un grupo de comunicadores, fuimos invitados a Dajabón y a Jimaní, donde el presidente Luis Abinader anunció la mayor compra de equipamientos militares de la historia para reforzar la seguridad en la frontera con Haití, sobre todo en estas circunstancias de inestabilidad del vecino país. Vamos a recordar algo de lo acontecido, algunas de las preguntas que contestó y vamos a conceptualizar algunas de ellas, porque como pueden imaginar, dentro de una rueda de prensa es difícil refutar y volver a preguntar, pero hay algunos puntos que nos interesa pues profundizar un poco más y para eso vamos a consultar con expertos. Así que veamos primero el resumen y la intervención luego del presidente y algunas consideraciones del lugar que tenemos para ese testimonio, esas preguntas y esas respuestas. Muy bien, ¿cómo está la moral? ¡Alta! ¡Altísima! ¡A mí me apertura! ¡Eso se hace! ¡No posible! Llegamos a Dajabón con el grupo de medios de comunicación, el presidente Abinader y su señora esposa Raquel Arbaje, y fue recibido en la fortaleza militar de la zona. Diputados, amigos de la prensa que nos acompañan. Allí hubo una rueda de prensa con los periodistas locales como con los periodistas de la comitiva de ese domingo. Difícil. Este es el inicio, presidente. Donde anunció la compra de 21 vehículos blindados de transporte personal, 4 camiones antimotines, 10 nuevas aeronaves para reconocimiento y vigilancia y la creación de un comando sur de la Fuerza Aérea en Barahona. Dispuso mejorar las condiciones de vida y de trabajo y un incentivo extraordinario mensual de 3.500 pesos como adicional del salario de los militares en la zona. Y a partir de enero recibirán un aumento de un 5% a su sueldo. Los haitianos piden la intervención militar, me imagino, ¿verdad? Y ustedes dicen que solo se van a mantener en la parte diplomática. Esa es una. ¿Por qué? Y la otra, el presupuesto donde va a sacar todo eso para comprar esos juguetes de guerra. Sí, el presupuesto, Nuria, viene de fondos especializados del Ministerio de Hacienda, con ahorros que ha hecho en otras áreas. Se le transfiere al ejército y el ejército entonces, ya creo que se le transfirió, y el ejército entonces hace los pagos correspondientes dentro del capítulo de Seguridad Nacional. Tenemos al licenciado Díaz para que nos diga si estos ahorros que corresponden a fondos especializados del Ministerio de Hacienda que serán traspasados al ejército, como él especificó, es lo correcto. ¿Qué quiso decir con eso? Para profundizar un poco más. Bueno, lo que podemos hacer hasta ahora es interpretar lo que él dijo, porque no fue muy preciso. Yo entiendo que lo que él quiso decir es que el gobierno está cumpliendo su restricción presupuestaria, ha hecho ahorro en otras áreas que le ha permitido transferir recursos al Ministerio de Defensa o al Ejército en este caso, para poder hacer esas compras. Pero es importante que el Ministerio de Hacienda aclare, porque no está claro cuáles son los fondos especiales que tiene el Ministerio de Hacienda para esto. Ahora, lo que sí puede hacer el Ministerio de Hacienda es transferir, asignarles recursos al Ministerio de Defensa para que el Ministerio de Defensa haga sus compras. Y esos mecanismos sí están previstos en la ley de presupuesto. Eso significa que eso es del presupuesto de este año, no del que viene, entonces. Entiendo yo, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que como él habló, ya parece que son compras realizadas. Entonces, es evidente que tiene que haber sido con este presupuesto. Si el presupuesto inicial del ejército no daba para eso, por eso es que él dice, y yo interpreto, que el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuesto, le hizo transferencias adicionales de otros presupuestos que no utilizó en otras instituciones, y eso se puede hacer administrativamente o a través de una modificación presupuestaria con aprobación del Congreso. En este caso, el hecho de que supuestamente haya esos ahorros, ¿cómo lo podemos saber? Y no fue que le quitaron su presupuesto a otras instituciones, lo que lo prohíbe la ley. Bueno,
el gobierno puede durante el año hacer reasignaciones de gastos y por eso es que manda una modificación presupuestaria hace una semana. Como no teníamos en el radar ninguno de nosotros estas compras, pues no nos fijamos si hubo reasignación de presupuesto de instituciones que no lo ejecutaron al Ministerio de Defensa, pero es algo que la ley permite. Lo que es fundamental es esperar las declaraciones del Ministerio de Hacienda para ver el detalle de cómo se hizo presupuestariamente y también cómo se hicieron las compras. Y la cantidad también, porque no se especificó. Vamos a esperar entonces que el Ministerio de Hacienda haga esas aclaraciones oportunas. Licenciado Magín, muchas gracias por este pequeño comentario y nosotros vamos a continuar con la rueda de prensa del presidente Abinader con las otras preguntas que se le realizaron. En relación con la parte militar, la República Dominicana, por razones históricas, no puede participar en ninguna acción militar que tenga que ver con la República de Haití. Nosotros sí podemos apoyar desde el punto de vista diplomático, como de hecho lo hemos hecho, y hemos llevado, como incluso una carta que nos mandó el presidente Macron de Francia, la vanguardia en cuanto a que se realice esa acción, pero de manera ya especial, nuestras Fuerzas Armadas no se van a involucrar en ninguna acción militar, aún sea de pacificación en Haití. Para hablar de ese tema específico tenemos al ex ministro de la Defensa, Soto Jiménez, historiador de por más. ¿Por qué son esas razones históricas que no podemos intervenir en una fuerza aliada a Haití? Mira, lo que dice el presidente y a lo que él alude no se hace por primera vez. Yo creo que él se está refiriendo básicamente a un evento histórico que ya pasó, una frase histórica con respecto al presidente Balaguer, que se negó en su momento, cuando la intervención norteamericana a Haití, a que se usara el territorio nacional para tal intervención, ¿verdad? Y por otro lado también, después se negó a que las Fuerzas Armadas Dominicanas participaran en las fuerzas de paz y fuerzas de mantenimiento de la paz para trabajar junto con la ONU en ese caso, ¿verdad? Naturalmente, te digo que aludió a eso exactamente porque el presidente Balaguer en ambos casos se negó a tal participación, injerencia e inferencia, sencillamente aludiendo razones de tipo históricos. Y cuando él hacía esas referencias de tipo histórico, se estaba refiriendo naturalmente a la guerra dominico-haitiana y toda la carga, inclusive desde la época colonial, de problemas fronterizos, en este caso entre la colonia francesa y la colonia española. Según su experiencia, ¿es lo más adecuado entonces que República Dominicana se mantenga fuera de la acción militar en tropas humanitarias? Fíjate, no solamente la participación de las fuerzas militares, sino que se use el territorio dominicano para tal efecto, ¿verdad? Por esas mismas razones históricas. Pero vuelvo y te repito, la salida del presidente está hecha sin lugar a dudas en base a lo que ya pasó y a la posición que tomó el presidente Balaguer. Me estoy refiriendo a los años, en el año de 1994. Perfecto, pues muchas gracias por la aclaración y nosotros vamos a continuar con el recorrido en la frontera con esta otra cuestionante. Muchas gracias. Luego de terminar con la rueda de prensa, ahora vamos a ver la parte construida del muro de la vela perimetral con el presidente y varios medios de comunicación. El 20 de febrero de este año, el gobierno inició la primera etapa de la valla fronteriza inteligente de 54 kilómetros hecha en hormigón armado y estructura metálica con 19 torres de vigilancia y 10 puertas de acceso para patrullaje y 54 kilómetros de camino para vigilancia y mantenimiento en ambos lados de la frontera. Cuando llegamos a la zona, nuevamente el presidente respondió las preguntas de los periodistas.
esa parte de allá es territorio dominicano. O sea, estamos a 12 metros de la frontera. ¿Por qué se deja así? Para que nadie desde Haití pueda acceder a la verja. Porque si no, si la pegamos a la frontera, entonces la gente se pudiese pegar a la verja, y eso es un punto ya de defensa que nosotros tenemos. En estos 54 kilómetros en esta zona se han hecho precisamente porque el 60% de la población haitiana cerca de la frontera están en estas zonas donde se están construyendo los muros. La otra parte ya es una zona montañosa donde va a haber tecnología, van a haber drones, y la de 112 kilómetros, que es una combinación entre la parte física y la parte tecnológica. Una de las preguntas de los periodistas se refiere a cuál es la posición de la República de Haití sobre este muro fronterizo, y esa fue la respuesta del presidente. Pero ellos no han mostrado ningún tipo de queja en ningún sentido, por lo menos de manera oficial. Y a ellos les conviene porque ellos tienen una queja también del tema del comercio, que ellos pueden controlar más el contrabando, y a ellos les conviene. Tenemos al ex embajador de la República de Haití en Dominicana, Edwin Parazón, para que nos diga si ciertamente Haití está cómodo con el muro, si le conviene el muro, y si no ha dicho nada. En Haití el muro no ha tenido la importancia política que ese tema tiene en México, por ejemplo. En México, tanto el gobierno como la población en general han tenido una posición de rechazo total, militante al muro. Mientras que en Haití el gobierno no ha dado ninguna declaración formal al respecto. Hemos tenido algunas declaraciones de actores políticos y también de algunas ONGs que trabajan el tema insular. Además de estos actores, hemos visto también en la zona fronteriza algunas reacciones de los habitantes del lado haitiano y del lado dominicano que temen, que se preocupan para que ese muro no estorba la buena convivencia que hay entre haitianos y dominicanos. Esos políticos que dice usted y esas ONG están en contra del muro. Sí, hay una posición, yo diría, negativa, pero que tampoco tiene esta importancia en la opinión pública o a nivel político. Hasta cierto punto yo diría que son posiciones aisladas. Hasta cierto punto en Haití se podría decir que hay una indiferencia general, menos esos actores que acabo de señalar. Muchas gracias por la aclaración, ha sido muy amable, y nosotros vamos ahora a continuar con el recorrido que hicimos con el presidente en la frontera. El senador de aquí, de Florida, dice que van muy lentos, que no se ha construido lo suficiente, que mire el tramo que se ha hecho después de tantos meses, y que él entiende que esto va a tardar demasiado. Sí, bueno, miren, hubiera sido bueno que su gobierno lo hubieran construido también. Eso. Y segundo, si él no presionara tanto a los dueños de lugares, diciéndole que le cobren más al Estado, hubiéramos ido más rápido. Sí. ¿Usted dice que el senador está boicoteando eso? No, él está incitando a que cobren más a los que están aquí en los terrenos donde le estamos protegiendo. Entonces, si él no hiciera eso, el amigo David, hubiéramos ido más rápido. ¿Y por qué no lo declaran utilidad pública? Declaramos utilidad pública. Que no quieren dinero. Sin desmentir per se de que se haya convertido en un obstáculo para la adquisición de los terrenos por parte del Estado, como dijo el presidente Abinader, hace una nueva denuncia. Ese no es el problema del muro. Lo que ha traído el escándalo es la situación de unos terrenos que lo quieren coger bajo el alegato de utilidad pública para regalárselo a los poderosos. Ya eso sucedió en el 2001
cuando Hipólito Mejía era presidente, le quitó la tierra a la mala para dárselo a los ricos. Yo no voy a tomar este turno para defender a esa gente, porque esa gente tiene boca para defender. Luego acusa a los militares de corruptos y de que no se ha cumplido con la fecha dicha por el presidente para la terminación del muro. Hicimos el recorrido por el muro, donde hubo un cambio de malla ciclónica por estos hierros que fortalecerán más aún el acceso de la otra parte hacia esta parte. Le hicimos esta pregunta al presidente. ¿Por qué se criticó tanto el muro de Trump y no se critica este? Bueno, yo nunca he criticado lo que han hecho en otros países. No, yo digo en sentido general, se criticó mucho lo de Trump. No sé por qué, pero ningún país tiene la particularidad que tiene República Dominicana con la situación de Haití. Y yo creo, y me convencí estando en el gobierno, de que como un tema no solo de migración, sino de seguridad nacional era necesario. Luego de esta visita a Dajabón, volamos hacia Jimaní, donde nuevamente fue recibido en la fortaleza de esa población, donde hubo un almuerzo con el batallón de la zona. De ahí partimos hacia un punto distante de la frontera, donde había una parte ya construida por el gobierno pasado, donde ciertamente hay una gran diferencia de la que fue construida con la que se está construyendo ahora con mejores criterios. En la frontera que nos determina el Instituto Cartográfico. Aquí el presidente les pregunta a los constructores que cuándo terminarán de realizar esta parte de la construcción. Defina principios de año. Enero, febrero. ¿De qué año? 2023. Lo tomaste. Para el 27 de febrero del año que viene. Esta zona es dificultosa para la construcción, ya que tienen que traer todos los materiales hasta aquí, es bastante alejado. Es una zona desértica, adusta, calurosa, con poca agua, donde los militares y los constructores pasan la de calle. Y vamos con el mismo, pero... El ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa, le explica algo interesante de la antigua verja construida en los años anteriores. Sí. Este lo vamos a dejar así como está hasta la segunda fase. En la segunda fase, esta verja se va y vamos a construir la misma que estamos construyendo. Esto estaba hecho. Esos 3 kilómetros estaban. Como el frágil frente a vos. Pero Bueno, ya está. no ha sido vulnerado desde que se construyó hasta ahora. No, la verdad que no. Cuando hubo una situación porque está muy bien fue- custodiada. Nosotros incluso al llegar en los primeros años el ejército hizo varios kilómetros. Sí. Pedernales, Jimaní y Aliapín. Entonces explíqueme, aquí llevan 17 kilómetros. El bronce que ustedes comenzaron. Habíamos ido varias veces a la frontera, pero era la primera vez con una comitiva encabezada por el propio presidente Abinader. Una experiencia interesante, ver la preocupación del interés del primer mandatario de una verja entre dos países que para muchos hoy día es más que necesaria.